Quiero primeramente glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les doy la bienvenida a todos los que están en línea, a todos los que se han conectado con nosotros, de no solamente aquí de los Estados Unidos, pero tal vez de algunas otras partes de otros países, como lo es Panamá, que están conectados de Panamá, como lo es Nicaragua, gloria a Dios, y como lo es Honduras, también están conectados nuestros hermanos en Honduras, así que glorificamos a Dios por eso, gloria al Señor, y que nos ha regalado un día más de vida para glorificarle, gloria al Señor, y para entrar juntos, gloria al Señor, en las Escrituras, que todos podamos aprender. Acuérdense, gloria al Señor, de que todo deseo de un buen maestro es que hayan buenos estudiantes. Y todo buen estudiante todo el tiempo tiene que tener la Biblia con él o con ella, una libreta, gloria al Señor, para estar apuntando y que escudriñemos juntos la palabra del Señor. Recordemos de que nosotros como discípulos del Señor y estudiantes de Él necesitamos escudriñar las Escrituras y darnos cuenta verdaderamente de lo que la palabra de Dios relata, de lo que Dios nos ha dejado a nosotros para recibir. Todo lo demás fuera de la palabra de Dios ya son interpretaciones humanas, ya pueden ser, gloria al Señor, más que todo tradiciones, pero si lo tomamos bíblicamente desde las perspectivas de la palabra de Dios, entonces estaremos confiados completamente que estamos haciendo lo correcto de parte de Dios. Así que mis muy amados, en el nombre de Jesucristo, vamos a empezar. Gloria a Dios. Soy el pastor Manuel Castro, gloria al Señor, de la ciudad de Milpitas, California, honrando a Dios sobre todas las cosas, gloria a Dios, entendiendo y sabiendo que sin Dios nada podemos hacer y que todo lo hacemos para la gloria y la honra de Dios. Nada de lo que nosotros hacemos es para nuestra propia honra o para nuestra propia gloria. El reino de Dios tiene que seguir creciendo y ese es nuestro anhelo, que el reino de Dios crezca. ¿Y quiénes son parte del reino de Dios? Ustedes, mis amados, ustedes que me están escuchando, son parte del reino de Dios. ¿Okay? ¿Qué hemos estado viendo y qué hemos estado estudiando? Bueno, hemos estado estudiando el carácter, gloria a Dios, y los atributos de Dios. Hoy vamos en nuestra lección número 11. Para aquellos que van tal vez un poco atrasados o acaban de conectarse con nosotros, bueno, hay 10 lecciones atrás de esta. Hoy vamos para la lección número 11. Recuerde que siempre nos puedes buscar bajo mi nombre, ¿verdad? Pastor Manuel Castro Jr., JR. O nos puedes buscar también como Iglesia de Jesucristo Templo Mahanaim, con H, Mahanaim, gloria al Señor. Y ese es el nombre de nuestra iglesia, Iglesia del Señor Jesucristo Templo Mahanaim, que significa campamento de Dios es este. Gloria a Dios. Así que sin más preámbulo, mi hermano, gloria a Dios, ya sabe que siempre les digo que a mí me gusta viajar juntos, nunca me gusta viajar solo, y hemos estado viajando juntos a través de ¿qué? De las Sagradas Escrituras. No a través de los pensamientos humanos, no a través de ninguna tradición antigua, no, a través de la Biblia. Gloria a Dios. El libro más santo y precioso dado por Dios, llamado la Biblia. Así que cada cristiano, cada persona que cree en Dios, necesita tener la palabra de Dios con ellos, porque en ella encontramos, dice la Escritura, salvación. ¿Ok? Y cada día más nos hemos acercado un poco más a Dios. Y cuando digo acercados a Dios, nos acercamos por medio de su palabra. Nadie puede conocer a Dios, gloria al Señor, por una experiencia. Y digo esto, escúchame bien lo que le voy a decir, porque es bien importante que usted lo entienda. ¿Ok? Hay ángeles de luz que nosotros bíblicamente lo conocemos como demonios. Los demonios se presentan como ángeles de luz, pero verdaderamente no son ángeles de luz, son demonios, son ángeles de tiniebla. ¿Por qué digo que a Dios se le tiene que conocer por medio de la Escritura? Para que no seas engañado. Si tú tienes una experiencia, gloria al Señor, y tú quieres verdaderamente dar evidencia si es de Dios o no, cuando algo se presenta y es de Dios, tiene que estar de acuerdo al margen de la Escritura. Todo lo que se salga fuera del margen de la Escritura no es verdaderamente Dios el que se manifestó en ese momento, sino que un ángel oscuro de luz, aparentando ser divino,
gloria al Señor, pero viene de las tinieblas. Porque cualquier ángel, el apóstol Pablo lo dijo, si un ángel del cielo viniera a predicarte otro evangelio, no es que exista otro evangelio, sino que allá habían ya varios maestros torciendo las escrituras, tratando de desviar al pueblo. Y por eso el apóstol Pablo viene y exhorta completamente a la iglesia diciendo, no crean en nadie, ni siquiera un ángel que baje del cielo, ni siquiera aquellos que digan que vienen de parte de Dios. Ustedes tienen que confiar completamente en la escritura, completamente en lo que ya han recibido, completamente en lo que ya estaba estipulado y escrito, que era primeramente el Antiguo Testamento, como nosotros lo conocemos. Eso era lo que estaba escrito, eso era lo que ellos tenían. El Nuevo Testamento vino mucho tiempo después, 30 años, 40, 50 y 60 años después, fue escrito ya el Nuevo Testamento. Todo lo que los cristianos tenían era lo que nosotros hoy llamamos el Antiguo Testamento. Erróneamente, mucho cristianismo cree que el Nuevo Testamento ya lo tenían ellos. No, ellos no tenían el Nuevo Testamento. Ellos tenían el Antiguo Testamento. Gloria al Señor. El primer pacto. Todos los mandamientos dados por el Padre. Por eso Cristo Jesús vino a cumplirlos. Y él siempre hablaba de los mandamientos del Padre, porque era lo único que tenían. Y obviamente un montón de tradiciones judías, tradiciones que habían apartado al pueblo de Dios. Pero bueno, saliendo fuera de ese pequeño tema de las tradiciones, por eso le digo que usted tiene que tener la Biblia en la mano y tiene que estudiar y conocer al Padre por medio de la Escritura, no por medio de una aparición, no por medio de un cuento que le contaron, que a alguien se le apareció y le dijo esto. Muchas religiones se levantaron y se han levantado falsos testimonios y falsas religiones a causa de apariciones. Pero la palabra es nuestro estandarte. La palabra es lo que tú y yo tenemos que seguir. La palabra de Dios es lo que tú y yo tenemos que creer, porque es lo que es firme, es lo que Dios nos dejó. Fuera de las escrituras, fuera de la palabra de Dios, mi amado hermano, no hay salvación. Todo aquel que te diga que hay salvación fuera de la palabra de Dios, está engañándote o está engañado. Una de las dos cosas. Entonces, hasta hoy, acerca del carácter y los atributos de Dios, hemos conocido que Dios es un Dios personal y único, el Dios de la Escritura. Y lo sigo llamando el Dios de la Escritura para que tú te des cuenta, gloria al Señor, que el cristianismo real debe de creer solamente en el Dios de la Escritura y en nadie más. Fuera del Dios de las Escrituras, mi hermano, todo lo demás es falso. Este Dios de la Escritura es el que posee intelecto. Este Dios de la Escritura es el que posee voluntad. Este Dios de la Escritura es el que ama relacionarse con su creación. Él es un Dios relacional. Gloria a Dios. El Dios de la Escritura, del sagrado libro, gloria al Señor, es el Dios grande. Se muestra como el Dios grande. Se muestra como el Dios perfecto. Gloria a Dios. Se muestra como el Dios eterno. Se muestra como el Dios que autoexiste en sí mismo. Nadie le da existencia. Y se muestra también como el Dios inmutable, quiere decir el Dios que no cambia. Y también se muestra como el Dios omnipotente, que quiere significar el Dios todopoderoso. Increíblemente, la mayoría de la gente que dice creer en Dios, gloria a Dios, no entiende ni ha escuchado ninguno de estos atributos. Y si ha escuchado alguno de ellos, no lo ha entendido en su totalidad. Por eso, gloria a Dios, Dios puso en mi corazón de impartir esta enseñanza para que tú conozcas verdaderamente al verdadero Dios, no un Dios falsificado, no un Dios maquillado de una manera, gloria al Señor, humana, no, al Dios verdadero. Por eso necesitas las escrituras todo el tiempo contigo, para que tú te puedas asimilar y entender quién es este Dios verdadero. Hoy vamos a estar viendo la segunda parte de la omnipotencia de Dios. Gloria a Dios, que es el Dios todopoderoso. Pero también vamos a ver en parte la omnipresencia. La omnipresencia. Gloria a Dios. Así que voy a comenzar con la segunda parte, gloria a Dios, de la omnipotencia. Recuerda, omnipotencia. Él es omnipotente, todopoderoso. Gloria a Dios. ¿Y qué miramos? Bueno, hasta hoy en las Escrituras, este Dios omnipotente, gloria a Dios, tiene uno de esos atributos. Y es que Él es todopoderoso, todopotente. Gloria a Dios. Y le distingue a Él, escúchame bien lo que te voy a decir, le distingue a Él en diferencia a cualquier ídolo. Esto, presta mucha atención.
Gloria al Señor. Abre tu corazón porque hoy vamos a ir a las Escrituras y nos vamos a ir dando cuenta que Dios quiere derribar cualquier pensamiento humano que está fuera de Él y fuera de la Escritura. Lo que Dios quería simbolizar, y no solamente simbolizarlo, pero presentarlo con claridad, es que Él no solamente era el Dios omnipotente, pero acerca de esta omnipotencia de Dios, uno de esos atributos que Él tiene es que le distingue más fuera de los ídolos sin vida. Escucha, los ídolos no tienen vida. Los ídolos reciben vida por lo que la gente cree. Los ídolos reciben vida por lo que la gente hace. Los ídolos reciben vida por lo que la gente proclama de ellos. Pero en sí el Dios, gloria a Dios, omnipotente, va a comenzar en su misma palabra a decirle a su pueblo y a derribar todo ídolo creado en la imaginación de sus hijos, en la imaginación de aquel pueblo llamado Israel. Gloria a Dios. Y en sus propias manos lo han hecho. Gloria al Señor. Ellos lo han formado a esos ídolos. Así que vamos a ir a mi primera cita bíblica. Vamos a ir a Salmos capítulo 115. Vamos abriendo la Biblia y los que les encanta tomar nota, tomando nota en el nombre del Señor. En Salmo 115 y vamos a ver desde el verso 1 hasta el verso 8. Recuerda, tú como estudiante necesitas tomar notas. Es importante que tomes notas. Es importante que tus hijos estén sentados hoy contigo en una mesa escuchando la enseñanza. Es importante que tus hijos no estén en sus cuartos. Gloria al Señor, cuando la palabra está siendo enseñada. A menos de que tú estés haciendo tu trabajo como padre y les estés dando clases dominicales a ellos. Pero si tú no eres ese tipo de persona, aunque tienes la capacidad, todavía no has visto la importancia de darle clases a tus hijos, entonces siéntalos en la mesa en este momento, llámalos, dile que se vengan a sentar, que se vengan con sus Biblias listas para abrirla. Todo niño que pasa de los 10 años ya tiene un intelecto para recibir palabra. Así que tú ya no lo tienes que seguir tratando como un bebito, como una bebita, como un niño, como una niña. Ellos ya están listos para recibir palabra. Mi niña, mi hija, gloria al Señor, la más pequeña, ella siempre está presente en todas nuestras enseñanzas, tiene su Biblia abierta, su libreta lista para apuntar. Pero bueno, gloria a Dios, ese es mi consejo. Si tú quieres que tus hijos no se pierdan, porque los hijos se pierden a causa de que no tienen convicciones y no tienen conocimiento. Entonces llega cualquier falsedad a sus vidas y a sus mentes y los jala. Después están perdidos en el mundo y ¿qué están haciendo los padres? Llorando por ellos. Pero ¿qué hicieron cuando tenían el tiempo de sentarlos con ellos para recibir palabra? ¿Qué estaban haciendo? Comiendo galletitas, tomándose una Coca-Cola y un café, en vez de que tener a sus hijos presentes en ese momento y ponerles convicciones ya a la edad que tienen, porque ya no son unos bebés. Así que mis muy amados, en Salmo 115, en el verso 1 al verso 8, vamos a ir a la palabra de Dios y miraremos y escudriñaremos lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Gloria a Dios. ¿Listos? Bueno, así dice la palabra de Dios y escrito está en el nombre poderoso de este Dios omnipotente, de nuestro Señor Jesucristo, y que el Espíritu Santo bendiga su palabra hoy. Dice el verso 1, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre le corresponde toda la gloria. El salmista está levantando el nombre de Dios. Y lo que está diciendo es que solo al nombre de Dios, a este Dios omnipotente, se le puede dar la gloria. Una cosa es una gran diferencia entre honra y gloria. Yo pronto voy a estar hablando de eso. Pero tú tienes que entender que tú le puedes dar una honra a una persona, a tus padres puedes honrarlo. Pero cuando se trata de gloria, solamente a Dios, solamente a Dios. El verso 1 nos los aclara y nos dice, gloria al Señor, no a nosotros, oh Señor, quiere decir a los hombres, no a nosotros, a los hombres, no a nosotros, sino a tu nombre le corresponde toda la gloria. ¿A quién está exaltando el salmista? Al Dios omnipotente, el todopoderoso.
Pero sigue diciendo, por tu amor inagotable y tu fidelidad. ¿Por qué se merecía este Dios todopoderoso esa gloria? Gloria a Dios. Ahí lo dice en el mismo verso 1. Por tu amor inagotable y tu fidelidad. Este Dios verdadero es el Dios que te ama. Este Dios verdadero es el que tiene un amor inagotable, aunque tú no lo recibas, aunque tú le rechaces, Él sigue tratando de alcanzarte. Lo ha hecho hasta hoy. ¿Cuántos años han pasado en tu vida de que Dios ha tratado de alcanzarte y tú has rechazado el evangelio de Cristo? Ha sido tanta tu religión que lo has aventado a un lado, pero ha sido Cristo el que te ha tratado de alcanzar. Con todos nosotros ha hecho lo mismo. Hoy nosotros estamos aquí como cristianos, pero ¿qué éramos antes? Éramos un montón de religiosos. Nosotros no queríamos aceptar la verdad del evangelio. Queríamos solamente ver lo que nosotros ya creíamos. Pero tuvo que venir la palabra de Dios y abrirse como una cortina para poder ver la luz. Entonces, en este verso, el salmista nos aclara y nos dice, solamente hay uno que es digno de la gloria. Y este único y uno Dios lo glorificamos porque su amor es inagotable y por su fidelidad. Fíjate en el verso 2. En el verso 2 nos hace una pregunta. Escucha bien la pregunta que nos hace el verso 2. Dice el verso 2, gloria a Dios, ¿por qué dejar que las naciones digan dónde está el Dios de Israel? ¿Por qué dejar que las naciones digan dónde está el Dios de Israel? Verso 3, nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. Escucha esa declaración. ¿A dónde estaba él? En los cielos. Pero ahora fíjate el verso 4. Dice, los ídolos de ellos no son más que objetos de plata y de oro. Detente ahí. Ahora viene el salmista y se mueve de una exaltación al único Dios que le corresponde la gloria solamente a él por su inagotable fidelidad y por su inagotable amor. Y ahora se transporta y dice, mira, el verdadero Dios es el Dios que está en los cielos. Pero este verdadero Dios está viendo otras cosas por acá. Y en el verso 4 las describe. Dice, los ídolos de ellos. ¿Los ídolos de quiénes? De aquellos que verdaderamente, teniendo una perspectiva de Dios, comenzaron a moverse fuera de ella. Los ídolos de ellos no son más que objetos de plata y de oro. Está hablando de los hombres. Ellos tenían objetos, ídolos, objetos de plata y de oro. Recuérdate que en los tiempos bíblicos, ellos se hacían ídolos de plata y de oro. Le daban una forma, los transformaban en una imagen. Gloria a Dios. Y a ellos le llamaban que ese era el Dios que estaba en el cielo. Gloria a Dios. Y mira lo que dice. Los ídolos de ellos no son más que objetos de oro y de plata. Manos humanas le dieron forma. Ya miraste. Ellos no estaban adorando el oro ni la plata. Ellos estaban adorando lo que estaban formando con sus manos. Esa imagen de ese Dios que ellos decían que era el Dios verdadero era lo que ellos adoraban. Por eso el salmista en los primeros 3 versos quiere describir que primeramente el único que era digno de esa gloria, gloria a Dios, era solamente el Dios de los cielos, el Dios de Israel. Por eso en el verso 2 pregunta, ¿por qué dejar que las naciones digan dónde está el Dios de Israel? ¿A dónde? Gloria al Señor. Verso 5. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Verso 6. Tienen oídos, pero no pueden oír. Tienen nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden sentir o palpar. Tienen pies, pero no pueden caminar. Tienen gargantas, pero no pueden emitir sonido. ¿De quiénes estaba hablando en estos tiempos bíblicos? De aquellos que formaban objetos, ídolos de plata y de oro, que era el material que se usaba. También se usaba la piedra, pero en este verso no nos habla de ella. Hoy la reconocemos como el yeso. Gloria a Dios. Pero lo que nos está diciendo es que viendo a cada una de esas imágenes,
Si tú las observas, gloria a Dios, y hoy, claro, que ahora se ha desarrollado tanto la técnica de formarlas, que ahora verdaderamente puedes verle los ojos con claridad. Ahora hasta las pintan. Ahora tienen pinturas y le ponen ojos azules, ojos verdes, le pintan pestañas. En estos tiempos no se le podía pintar en esos momentos, gloria al Señor, porque ellos trabajaban el oro y la plata. Los tenían que formar con martillos. Gloria a Dios. Pero lo que estaba pasando es que el mismo salmista, inspirado por el Dios, gloria a Dios, omnipotente, le está diciendo al pueblo, mira, estos ídolos que tú ves, estos ídolos que están tratando de introducirte a ellos, las manos de los hombres la formaron. Ellos les dieron la forma. Y fíjate bien que sí tienen boca. A ver que vean una imagen, vele la boca. Sí tiene una boca. Absolutamente que tiene una boca como la tuya y la mía, dibujada. Pero el problema es que no pueden hablar. También tienen ojos como tú y como yo. Sí, con pestañas y ojos de colores. Gloria a Dios. Pero mira el verso 5. Tienen boca, pero no pueden ¿qué? Hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Mira el verso 6. Tienen oídos, quiere decir que le ponían orejas también, pero no pueden oír. Y tienen nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden sentir o palpar. Quiere decir, no te pueden tocar. Gloria a Dios. Y tienen pies, pero no pueden caminar. Si no tienen pies, ¿qué tenían que hacer ellos? Cargarlas. Obviamente tenían que cargarlas. Y así pasa con todo. Gloria al Señor. Todos los objetos que le llaman gloria al Señor, que le pueden llamar cualquier nombre, no importa el nombre que le pongan. Gloria a Dios. Pero le están dando ¿qué? Le están dando gloria. Los tienen que mover con las manos, se los tienen que mover. ¿Por qué? Porque ellos no caminan, ellos no pueden estar en un lugar y aparecer en otro. Entonces, fíjate que este problema, gloria a Dios, Dios lo está derribando desde el principio. Porque él sabía que su pueblo, Israel, iba a caer en este grave pecado. Ya había caído en varias ocasiones y seguía cayendo. El pueblo de Dios sigue cayendo en el mismo error por falta de conocimiento o por falta de obediencia. Sigamos escudriñando todo esto, gloria al Señor, porque mira lo que dice en el verso número 8, y esto es asombrante, el verso 8. Dice, los que hacen ídolos son iguales a ellos, y como también todos los que confían en ellos. Entonces tenemos los que lo hacen, gloria a Dios, y los venden, y los que los compran. Entonces había un grave problema entre los dos. Un problema entre los que hacían y un problema en los que lo compraban. Porque los que hacían sabían que no tenían ningún poder. Los compraban, los que lo compraban le atribuían un poder y le llamaban que también eran poderosos. ¿Qué es lo que está tratando de hacer Dios? Está tratando de destruir el pensamiento y está tratando de decir, yo soy el único, todopoderoso. Yo soy el único, todopoderoso. En Salmos, gloria al Señor, 115, en el verso 9 al verso 18, es la respuesta. Escucha bien, que esta es la continuación de lo que acabamos de leer. Leímos hasta el verso 8, el Salmo 115, del 1 al 8. Ahora vamos a leer lo que nos dice continuamente el mismo salmista en el mismo capítulo, pero esta vez vamos a leer, gloria a Dios, cómo se debe el creyente en Dios responder a la verdad que acabamos de nosotros de leer y de ver con nuestros propios ojos. Mira lo que dice en el verso 9 al verso 11. La continuación. Dice, oh Israel, confía en el Señor. ¿En quién le dice que confíen? En el Señor. Fíjate bien que le está diciendo, pon tu confianza, Israel, en el Señor. Gloria a Dios. Ahora mira lo que le dice. Israel ya estaba yéndose para el otro lado. Israel ya estaba idolatrando. Gloria a Dios, creyendo, ya creían. Por eso viene, gloria a Dios, el salmista y trae esta palabra hacia la vida de ellos. Y le dice, oh Israel, confía en el Señor. Ahora mira lo que le dice. Él es tu ayudador
y tu escudo. Paremos ahí. Lo primero que le dice, Él es el que te ayuda. Mira, que Israel sabía que Dios era el que ayudaba, pero el problema es que todo el tiempo caían ¿en qué? En idolatría. El problema con Israel era que ellos no podían verdaderamente quedarse creyendo en un Dios invisible. Y todo el tiempo ellos querían ver algo. Pasa lo mismo hoy con la gente, ¿no? Cuando hablamos de Dios, ¿qué quieren ver? Quieren ver a alguien. ¿Qué dicen ellos? A ver, muéstrame a tu Dios que baje del cielo, yo lo quiero ver. ¿Qué pasa ahí? Hay un grave problema, porque el Dios de la Biblia es un Dios invisible. El Dios de la Biblia no tiene forma. El Dios de la Biblia no se puede formar con las manos. Ese es el problema. Pero en lo que ha caído la humanidad es que la humanidad siempre ha querido ver a alguien, ha querido ver una imagen visible. El problema es que Dios nunca dio una imagen visible hasta el Nuevo Testamento. Pero hoy no es el tema para hablar de eso. Pero el Dios en su naturaleza divina es invisible. Y por eso le dice, oh Israel, confía en el Señor. ¿En cuál Señor? En ese Señor invisible. Él es tu ayudador. Mira que cuando estaba, gloria al Señor, en Egipto, ¿quién le ayudó? El Dios invisible, el gran yo soy. ¿Se dejó ver ese Dios? No. ¿Tenía forma? No. ¿Tenía imagen? No. Pero en las mentalidades de toda la humanidad siempre quieren hacer un Dios con sus manos y con su imaginación. Y le dicen, mira Israel, si tú crees en este Dios todopoderoso, Él te va a ayudar donde quiera que tú estés. Él será tu escudo. Él te protegerá. Y mira lo que dice el verso 10. Oh sacerdotes, ¿a quienes está ahora hablándole? A los sacerdotes. ¿De quién? Del pueblo. Oh sacerdotes, descendientes de quién? De Aarón. Este era el sacerdocio arónico que Dios había establecido en el antiguo pacto. Confíen en el Señor. ¿Y por qué le dice que confíen en el Señor? ¿Es que acaso los sacerdotes también se habían desviado? ¿O estaban desviando al pueblo? Y les dice, Él es su ayudador y su escudo. Mira que primero le habla al pueblo y después le habla al sacerdocio. Si el sacerdocio hubiera estado bien, ¿por qué hablarle al sacerdocio? Porque el sacerdocio es el que guía al pueblo. Y si el sacerdocio está mal, el pueblo estará mal. Entonces le habla al pueblo, después le habla al sacerdocio, y en el verso 11 dice, todos los que te temen, todos los que temen al Señor, confíen en el Señor. Entonces todo aquel que teme al Señor, ¿a dónde debe poner su confianza? En el Todopoderoso. En el Todopoderoso. ¿Y qué nos sigue diciendo esto? Gloria a Dios. Él es su ayudador y su escudo. Entonces les habla al pueblo de Israel, les habla a los sacerdotes y les habla a los que le temen. Entonces, en medio de un pueblo hay gente que le teme y hay otra gente que no. Yo quiero estar en los que le temen. Quiere decir en los que le respetan, en los que verdaderamente quieren obedecer con todo el corazón a su palabra. Cuando usted y yo confiamos en el Dios todopoderoso, omnipotente e invisible, Él nos ayuda y se convierte en nuestro escudo. El Señor, gloria a Dios, se acordará de nosotros y nos bendecirá. Gloria a Dios, dice la Escritura. Bendecirá al pueblo de Israel. Pero lo primero que le estaba diciendo en el verso anterior es que tenían que entender que el único que podía a ellos protegerlos de veras era Él. En el verso 12 dice, el Señor se acuerda de nosotros y nos bendecirá. Esa es una promesa. Bendecirá al pueblo de Israel. Ahora mira lo que dice. ¿Y bendecirá a quién? A los sacerdotes. Ahí está la segunda. ¿Y bendecirá qué? A los descendientes de Aarón. Una vez más, el sacerdocio arónico. Verso 13.
bendecirá a los que ¿qué? A los que le temen. Verso 13, subraya. Bendecirá a los que le temen al Señor. El temer es respetar. Gloria a Dios. Tanto a los grandes como a los humildes. Verso 14. Que el Señor los bendiga ricamente. Ahí viene la promesa. Tanto a ustedes como a sus hijos. Pero ¿de quiénes estaba hablando ahí arriba en el verso anterior? De los que le temen. Hay una bendición, gloria a Dios, para los que le temen. Y no solamente una bendición para ellos, pero también para los hijos. Mira que si tú instruyes bien a tus hijos y tú te preocupas que ellos estén aprendiendo. Por eso al principio de esta enseñanza dije, ¿dónde están tus hijos? ¿Están sentados contigo? ¿Están sentados en la mesa con la Biblia abierta, con sus cuadernos y con sus notas? Porque si tú no tienes la convicción de padre, de enseñarlos e instruirlos, por lo menos, siéntalos contigo. Yo no, yo sí tengo la convicción de enseñar e instruir a mis hijos. Todos los días estoy con ellos, dándoles palabra, enseñándolos e instruyéndolos, para que cuando crezcan, sigan amando las cosas de Dios y no se desvíen y se pierdan en un mundo que ofrece perdiciones y engaños. Pero sigamos leyendo. Verso 15. Que sean bendecidos por el Señor, quien hizo los cielos y la tierra, el Todopoderoso. Los cielos pertenecen al Señor, pero Él ha dado la tierra a toda la humanidad. Los muertos no pueden cantar alabanza al Señor porque han entrado en un silencio en sus tumbas. Pero nosotros, ¿quiénes? Nosotros los que estamos vivos, podemos alabar al Señor ahora y para siempre. Alabado sea el Señor. Aleluya. Porque nosotros los cristianos evangélicos decimos que la gente tiene que alabar con su boca. Tú no puedes llegar a una iglesia cristiana y estar con la boca cerrada. No puedes hacerlo porque entonces eres semejante a los muertos. Los muertos no pueden hablar. Los muertos no pueden cantar. Los muertos están en silencio en sus tumbas. Si tú estás en la casa de Dios y está cantándosele alabanza al Señor, se le está adorando al Señor, ¿qué tienes que hacer tú? Abrir tu boca, si no eres como un muerto delante de Dios. Dios quiere gente viva. Dios no quiere gente muerta. Gloria al Señor. Dios aviva el alma cuando tú le buscas. Pero si tú no buscas a Dios, mi amado, en alabanza y en adoración, estarás en una tumba en silencio toda tu vida. Aunque estés vivo, estás muerto delante de Dios. Pero sigamos hablando de la omnipotencia de Dios, del Todopoderoso. Mira, esto tiene grandes consecuencias. Escúchame lo que te voy a decir. Esto tiene grandes consecuencias. ¿Para quiénes? Para los cristianos. ¿Ok? Pero los cristianos bíblicos, gloria al Señor. Tú tienes que ser un cristiano bíblico. Tú no puedes ser un cristiano flojo. Un cristiano, como lo he estado diciendo, perico, o un cristiano lora que solamente repita lo que escucha, pero nunca abre la Biblia, nunca lo verifica, nunca lo escudriña. No, mi amado. Yo como pastor enseño que tú te tienes que convertir en un discípulo. Si tú no abres las escrituras, tú eres otro loro y otra lora, otro perico más, porque ni siquiera sabes dónde está en la Biblia. Ahí dice la Biblia, no, estúdialo para que tú lo sepas y no te lo inventes. Hoy hay tanta gente declarando escrituras inventadas que ni siquiera dice así la Biblia. Así que sigamos escudriñando esto. Gloria a Dios. Entonces, las consecuencias para el Hijo de Dios, que es bíblico, para el cristiano, que deposita la confianza en quién, en Él, en el Todopoderoso. Deposita la confianza en la voluntad del Todopoderoso, gloria al Señor, y en sus promesas. Mira, ¿qué es lo que nos dice Deuteronomio? Esto es tremendo. Porque estas siguientes escrituras que les voy a dar, les voy a demostrar, gloria a Dios, no solamente qué significa la omnipotencia, o sea, el Todopoderoso, que ya le sabemos, de Dios, pero qué, pero para los que creen en Él, y los que creen en lo que Él dice. Porque una cosa es tener una noción de Dios y decir, yo creo en Dios, pastor.
Tú crees en Dios, pero tú no crees a Dios. Porque el que cree a Dios hace lo que Dios dice. El que cree a Dios hace lo que la palabra dice. La mayoría de la gente cree en Dios. Hasta los demonios creen en Dios, pero no van a ser salvos. Allá van al lago de fuego. Así que tú no quieres ser un creyente. Gloria a Dios. Tú quieres creerle a Él y hacer lo que Él dice cuando tú le crees. Porque si tú dices que crees en Dios, pero no haces lo que Él pide, entonces tú solamente eres un creyente en tu propio conocimiento, pero no en el Dios de la Biblia. Deuteronomios 4, verso 7, y te estoy enseñando para que te des cuenta de lo falso y lo verdadero. Hay demasiada gente diciendo falsedades el día de hoy. En Deuteronomios capítulo 4, verso 7, dice el verso 7, dice, pues, hace una pregunta. ¿Qué gran nación tiene un Dios que esté tan cerca de ellos? De la manera que el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros cada vez que lo invocamos. Voy a leerlo una vez más porque aquí hay mucha riqueza en este verso. ¿Qué gran nación? Hablando de una nación. ¿Cuál es esa nación? La nación de Israel. La nación de Israel. ¿Qué gran nación tiene un Dios? No dos, no tres, no cinco, no siete, no 10, no cienes, no miles como los hinduistas. Si tú tienes un solo Dios y tú dices que tú crees en ese solo Dios, ¿a quién le pides? ¿A ese solo Dios? ¿A quién le oras? ¿A ese solo Dios? ¿A quién le honra? ¿A ese solo Dios? Yo sí. Yo sí creo a ese solo y único Dios, al Todopoderoso. Continuemos entonces. Gloria al Señor. En Salmos, pero no había terminado, espérate. Ahorita voy a ir a Salmos. ¿Qué gran nación tiene un Dios, uno, que esté tan cerca de ellos? Pero como un Dios invisible puede estar tan cerca de ellos. Si el pueblo de Israel entendía que Dios no se podía hacer con las manos, no se podía maquillar, no se podía pintar. Por eso dice, ¿quién puede tener a este Dios tan cerca de ellos? De la manera que el Señor nuestro Dios está cerca. Él no necesitaba ponerse, gloria al Señor, en una imagen, en un ídolo. Él ya estaba cerca de ellos. ¿Y cuándo estaba cerca de ellos, pastor? Cuando ellos le invocaban. Cuando esos justos, esos creyentes, esos temerosos de Dios que habla la Escritura, le invocaban, Dios estaba allí. Dios estaba allí. Salmos capítulo 121, versos 4 y 5 nos lo dice. Mira lo que habíamos leído, ¿verdad? Que se apartaran de los ídolos y que creyeran en el verdadero Dios, en el Todopoderoso. Entonces, miremos exactamente qué es lo que nos dice Salmo 121, verso 4 y verso 5. Dice, en efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. ¿Cómo? Mira, en efecto, dice, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. Quiere decir, no tiene ojos, párpados para estar dormido, no necesita descanso como tú y yo. Él no necesita que lo hagan, que lo formen. Él está ahí y te lo voy a probar bíblicamente todo esto. Gloria a Dios. Y dice el verso 5, el Señor mismo te cuida. ¿Quién? El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado. ¿A dónde, pastor? A tu lado. Como tu sombra protectora. Mira que él dice, tú no necesitas verme a mí. Yo estoy ahí cuando tú me temes. Yo estoy ahí cuando tú me obedeces. Yo estoy ahí cuando tú guardas, gloria al Señor, mi palabra.
Josué capítulo 23. Josué capítulo 23, versículo 14. Josué 23, 14. Dice, dentro de poco moriré. Ahora escucha que este Josué. Josué había sido aquel que había tomado el lugar de Moisés cuando Moisés murió y Dios lo tomó. Entonces Josué era el procesor, el que seguía después de él. ¿Ok? Y él fue el que tomó el lugar y ahora él está a punto de morir. Dice, dentro de poco moriré. Seguiré el camino de todo ser viviente en este mundo. Todos tenemos que morir. En lo profundo del corazón, ahora escucha esto. En lo profundo del corazón, ustedes saben que cada promesa del Señor su Dios se ha cumplido. Ni una sola ha fallado. Alabado sea el Señor. Mira qué confianza tenía. Ahora estamos hablando aproximadamente unos 1400 a 1375 años antes de que Cristo apareciera aquí en la escena caminando en la tierra. Y mira lo que él declaró, gloria al Señor. Él declara, gloria al Señor Josué, y había creído a cada palabra que Dios le había dado. Cada palabra que Dios le había dado y está escrita para nosotros. Él había creído a cada promesa. Él le dijo al pueblo de Israel, mira, ha cumplido Dios todo lo que nos ha dicho. Todito lo que ha dicho Dios lo ha cumplido. Y no nos ha fallado. Entonces, ¿dónde tienes que depositar tu confianza si no en el Dios Todopoderoso? En el Dios Omnipotente. Gloria al Señor. Ahora miremos 2 Corintios 3, versos 4 y 5. En 2 Corintios, capítulo 3, versos 4 y 5. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto. Es importante, gloria al Señor, para que no digan, bueno, pastor, nos está dando tantas citas del Antiguo Testamento. No, yo siempre doy de los dos para que tú veas que se cumplen en los dos. ¿Ok? Se cumplen. Nunca creas que uno contradice al otro. No, eso es una mentira. Ninguna palabra se contradice en la Biblia. Se complementan todas. En el verso 4 dice, estamos seguros. Este es el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia en 2 Corintios. Estamos seguros de todo esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. Esta ya es la iglesia creyente. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Oye, eso está poderoso. No es que pensemos que estamos capacitados por nuestra propia cuenta. Mira que el apóstol entendí y sabía que todo lo que él hacía y todo lo que la iglesia iba a hacer, no iba a ser de la propia cuenta de ellos. Mira lo que dice. Nuestra aptitud, quiere decir capacidad, proviene de Dios. Mira la diferencia entre la religión. La religión te dice a ti que tú tienes que hacer un montón de cosas para salvarte. Aquí la palabra nos enseña que Dios es el que pone en ti lo que tú tienes que hacer. Te da la capacidad, la actitud de hacerlo. Cuando tú verdaderamente estás en Él. Cuando tú estás bajo una religión que tú mismo te formaste en la cabeza. Porque hay gente que se forma religiones en su propia cabeza. Cualquier persona puede leer un texto y formarse una religión en ellos mismos y creer de una manera, aunque la Biblia diga de otra. Yo he conocido un montón de gente que se contradicen en lo que creen. Se contradicen. Un día dicen una cosa, mañana dicen otra. Un día hacen algo bueno y correcto, mañana están haciendo todo lo contrario. No están viviendo bajo, gloria a Dios, la capacidad que Dios les da. Ellos están viviendo bajo su propio esfuerzo. Eso es lo falso. Las falsas religiones siempre te van a poner a hacer algo a ti que tú tengas que hacer y no te dicen que es Dios el que lo va a poner si Dios está contigo.
Si Dios está contigo, tú vas a tener la capacidad de hacer todas las cosas. ¿Y cómo te lo pruebo esto? Bíblicamente, con facilidad. Hay una cita que es una de las citas más repetidas por el cristianismo. Gloria al Señor. Y más, se la saben de memoria esta cita. El problema es que la mayoría de ellos no las entienden. Porque si ellos entienden, primeramente, si tú entendiste ya 2 Corintios 3, 4 y 5, donde dice que es Dios el que da la capacidad, Dios, y no la propia cuenta de ellos, entonces entenderás Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todos los cristianos evangélicos sabemos esa cita. Filipenses 4:13 nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí es donde muchos tropiezan. ¿Cómo que la cita dice, todo lo puedo y tú no lo vas a poder hacer? Yo he conocido gente que a mí me ha dicho, es que yo no puedo hacer eso. Es que tú todavía no tienes el poder del Espíritu Santo. Porque aquel que está lleno de Dios, entonces puede obrar. Por eso tú tienes que conocer al Dios de la Biblia, no al Dios de la religión. El problema es que la mayoría de la gente que yo conozco y he conocido, conocen, gloria al Señor, al Dios de sus religiones de ellos, pero no conocen al Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Sagrada Escritura te da el poder, te da la capacidad, de Él proviene la fuerza para tú hacer lo correcto. Todo lo correcto que yo hago delante del Señor y delante de los hombres no viene de mí mismo, viene de la capacidad de Dios en mí. Así que si algo bueno hago, no lo hago con mi propia capacidad. Claro, y obviamente que me dispongo, obviamente que tengo lo que se llama disponibilidad, porque si tú no te dispones, Dios no te va a agarrar de la mano y te va a empujar para hacer las cosas. Si tú, lo que tú tienes que tener como hijo de Dios es disponibilidad, disponer tu vida para todo lo que Dios quiera hacer contigo. Entonces es de ahí donde viene la capacidad que proviene de Dios en el último verso, que es el verso 5 de 2 Corintios capítulo 3. Entonces así podemos entender Filipenses capítulo 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otra versión dice, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da la fuerza. Obviamente te da la fuerza a Él si tú estás en Él. Y si no vives una vida religiosa, gloria al Señor, que un día haces una cosa y mañana haces otra. Un día haces el bien y mañana haces el mal. Y no estoy hablando de errores que cometemos. Estamos hablando de una vida que todo es continuamente fluctuante. Pero cuando Dios está ahí, te da la capacidad del cambio. Por eso no puedes decir, soy un cristiano, el Señor me quitó la borrachera y mañana te vas a emborrachar. ¿Me estás entendiendo? Es como que Dios alcanza a una prostituta. Y Dios lo hizo. Acuérdate de aquella prostituta que la querían apedrear. Y cuando Dios la alcanzó, gloria al Señor, ¿tú crees que esa prostituta se siguió prostituyendo? Yo te pregunto a ti, pastor, yo no lo sé porque ya no la escritura, ya no habla más de ella. Bueno, pero ¿qué le dijo Cristo? ¿Qué le dijo? Vete y prostitúyete más. No, no le dijo eso. Le dijo, vete y no peques más. Cuando Dios verdaderamente hace el trabajo que Él promete hacer, porque Él es el todopoderoso. Este Dios hace todo en medio de ti. Si tú le crees, si tú le crees, ¿a quién? A la sola escritura. Y dejas de ser un religioso, gloria al Señor, con una forma de piedad, pero lo que haces está en contra de la escritura. Filipenses capítulo 1, verso 6, y estamos conociendo a este Dios todopoderoso, al Dios omnipotente. Filipenses 1, verso 6, nos dice con claridad, escribe mi amado discípulo, escribe para que aprendas y enseñes a tus hijos, tus amigos, tu familia, a todos los que se quieran sentar a recibir la palabra de Dios. Porque aquel que recibe la palabra de Dios recibe conocimiento y entendimiento. Así que abre tu Biblia para que nadie la tuerza. Y sigo leyendo de la misma versión, gloria al Señor, en Filipenses 1:6. Seguimos leyendo. Y estoy leyendo la versión nueva, traducción viviente, y al lado tengo la Reina Valera. Así que cualquiera que ustedes quieran leer. Dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la obra, escucha esto,
en ustedes. Este es el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia en Filipo, a los filipenses. Estoy seguro, que tremendo, de que Dios, ¿quién? Escucha, Dios, ¿quién? Dios, escucha. Quien comenzó la buena obra en ustedes, ¿en quién? En la iglesia, en los creyentes, la continuará. Ahí está la promesa. ¿Hasta qué? Quede completamente terminada. ¿Qué? La obra que le empezó el día que Cristo Jesús vuelva. En la Reina Valera dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día. Gloria al Señor de Jesucristo. Ahí será perfecta, porque el perfecto estará en medio de sus hijos. Ahora, esto está tremendo. Escúchame bien, porque esto nos lleva, gloria a Dios, que por medio de la Escritura nos damos cuenta que el cristiano debe responder a la omnipotencia de Dios. Quiere decir, al Todopoderoso. ¿Y cómo responde, pastor, este cristiano? ¿Cómo va a responder este cristiano, pastor? Bueno, tiene que responder con la fe. Tiene que responder con la fe y amarrada de la mano de la obediencia. La fe y la obediencia. Mira lo que nos enseña la siguiente escritura. Y ahora, Hebreos capítulo 11. Y aquí vamos a leer bastante, desde el 1 hasta el verso 11. 11 versículos. Así que prepárate para leer. Hebreo 11:1 hasta el verso 11. ¿Listos? Ahí el encabezamiento dice grandes ejemplos de la fe. O la fe. Gloria a Dios. ¿Están todos ahí, mis muy amados? Voy a leer de la Reina Valera. ¿Qué te parece? Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. ¿Qué es la fe, pastor? La certeza, o sea, la confianza. Nos dice la Nueva Traducción Viviente. ¿Ok? De lo que se espera, o sea, en la verdad. Y la convicción, gloria a Dios, de lo que no se ve. Y sigue diciendo el verso 2. Pon atención. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Por cuál ella? Por la fe. Alcanzaron buen testimonio. ¿Quiénes? Los antiguos. Prepárate, abre bien tus ojos. Verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, quiere decir de la nada. Ese es el Dios todopoderoso que nosotros tenemos. Verso 4. Sigamos leyendo, vamos para arriba. Por la fe, Abel, en el verso 4, dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. O sea, se constituyó justo porque empezó con la fe. Y la fe le hizo hacer algo que lo constituyó justo delante de Dios. Pon atención. Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. ¿Quién habla por ella? Gloria al Señor, sus ofrendas. La fe que lo llevó a hacer lo que él hizo. Ahora fíjate el verso 5. Por la fe, Enoc fue transpuesto para no ver muerte en ese momento. Y no fue hallado porque lo transpuso Dios, quiere decir lo transportó. Y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Por qué? Por la fe. Hijo de Dios, la fe, la fe, la fe. Verso 6.
Pero sin fe, escucha, pon atención a esto. Abre la Biblia para que te des cuenta de toda la gente que te ha mentido. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero esa fe, ¿de dónde venía? De lo que Dios decía. Esa fe venía de lo que Dios hablaba. No era una fe inventada ni maquillada, no, era lo que Dios les decía, ellos hacían. Pero hoy tenemos la escritura, así que nosotros nos dejamos llevar por la fe en la palabra. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, quiere decir, le ha encontrado, y que es galardonador de los que le buscan. ¿Escuchaste eso? Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que tú puedes poner tu fe en cualquier otra persona, en cualquier otro ángel, si tú quieres, en cualquier ser creado, pero así no agradas tú a Dios. De la única forma que tú agradas a Dios es teniendo la fe. Que fíjate bien, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a quién, a Dios, ¿a quién nos tenemos que acercar? A Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Verso 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe fue la palabra que Dios le declaró, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. El mundo no le creyó. Cuando Noé dijo, mira, Dios me dijo que hiciera esto, que hizo el mundo, se rió de él. Ahora nosotros tenemos la palabra escrita. Si la gente se ríe de ti y de mí por lo que esté escrito, les pasará lo mismo que le pasó a esa gente en los tiempos de Noé. Pero en el verso 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Tú sabes que Dios lo llamó fuera de su casa. Le dijo, mira, Abraham, sal de la tierra y de tu parentela. Quiere decir que tuvo que abandonar a su propio padre en ese momento. Porque su padre era un idólatra. Su padre hacía, si tú lees bien la historia, su padre hacía ídolos y los vendía. Él venía, Abraham, era un gentil que venía de una cadena de idolatría, pero Dios la rompe con Abraham. Y mira a dónde lo coloca, el padre de la fe llamado Abraham. Porque cuando tú rompes con la idolatría, gloria al Señor, cosas grandes vienen a tu vida. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir, dice el verso 8, al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde ir. Verso 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra, gloria al Señor, prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Verso 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, mira esto, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Dios. ¿Quién es el constructor y el arquitecto? Dios. Verso 11, por la fe, también la misma Sara, ahí está la mujer, para que no digan que Dios solamente escogió a los hombres, no. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, quiere decir que no podía parir o dar a luz, recibió fuerzas para concebir y dio a luz a una, aún fuera del tiempo de la edad. 90 años, ¿te puedes imaginar? Porque creyó que era fiel
quien lo había prometido. ¿Y quién es este que lo había prometido? Dios, el Todopoderoso. ¿Hay algo imposible para Dios, mis amados? Según las Escrituras, si nosotros creemos en el Dios de la Biblia y en el Dios de las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que no hay nada imposible para Él. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que me estás queriendo decir entonces, pastor? Que por la fe, mi muy amado, escúchame bien. Estas son mis últimas palabras. Que por la fe siempre ha sido la marca del hombre y de la mujer, de los siervos y de las siervas de Dios. Por la fe. Desde el principio de los tiempos bíblicos, por la fe, la palabra de Dios declarada y las mismas cosas que son el objeto de nuestra esperanza hoy, gloria a Dios, son el objeto de nuestra fe hoy por la fe. Es una firme convicción por la fe, gloria a Dios, en la sola palabra por la fe. ¿En cuál palabra, pastor? En la palabra de Dios, la Biblia, las sagradas escrituras. Esa es nuestra fe hoy. La palabra viva, gloria a Dios, de ese Dios todopoderoso que dejó a sus hijos su palabra para que por la fe, gloria a Dios, lleváramos a cabo todo lo que Él ha prometido en Cristo Jesús, mi amado. Gloria a Dios. Esa es la gran diferencia. Escúchame. Esa es la gran diferencia, mi amado, entre una fe llena de ritos y de tradiciones y una fe llena de promesas, creyendo solamente al Dios personal, al Dios único, al Dios que posee intelecto, al Dios que posee voluntad, al Dios que Él ama el relacionarse, al Dios grande, mi muy amado, al Dios que es perfecto. Amada de Dios, escucha lo que la Escritura dice, al Dios eterno, al Dios que autoexiste, gloria al Señor, y nadie le hace a Él existir, al Dios inmutable, el Dios que no cambia, al Dios omnipotente, al todopoderoso. La sola fe. Hablemos de corazón a corazón hoy. La sola fe, gloria a Dios, demuestra a la mente tuya y a la mía la realidad de las cosas que no pueden ser percibidas por el ojo corporal. La sola fe, gloria a Dios, trata de una aprobación completa de todo lo que Dios nos ha revelado. La sola fe de la sola escritura, que creemos en un Dios santo, justo y bueno. Mira que para creer en todas las mentiras de la ciencia que dicen que el mundo una explosión y que se formó y de esto y lo otro, esa gente sí necesita más que fe, porque esas se las inventaron ellos. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios fue dictada, gloria al Señor, para que sus hijos la recibiéramos. La sola fe a la sola escritura hoy se aplica, gloria al Señor, con muchos ejemplos. Podemos verlo bíblicamente, mis muy amados, en todas las personas de los tiempos antiguos. ¿Por qué tú, mi amado, no vas a creer a la sola escritura? Y tú quieres creer a los inventos de los hombres, a las mentiras, a los engaños, a las tradiciones. Mi amado hermano, por favor, hermanita de mi alma, abre tus ojos. Gloria al Señor. Porque los que somos llamados, gloria al Señor, los que somos llamados a este evangelio. Mira que esta gente que acabamos de leer ahorita, que se encuentra en Hebreos capítulo 11, todos ellos son los héroes de la fe, son llamados los héroes de la fe. Y han obtenido un buen informe, dice la Escritura. Un buen informe, escucha bien lo que te estoy diciendo. O un personaje honorable, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Y cómo lo recibieron? Porque ellos solamente creyeron. Ese fue el principio de ellos, haber creído en la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios se les dio, hoy la tenemos nosotros escrita, nosotros sabemos cuál es la palabra de Dios hoy. Gloria a Dios.
se transformó ¿en qué? En una santa obediencia. ¿Y qué hicieron ellos? Un servicio extraordinario. Gloria a Dios. Hoy lo llamamos obediencia. Gloria a Dios. Pero sufrieron en medio de ellos. Pero fueron pacientes, pastor. Absolutamente que sí. La Biblia nos ha relatado, mis muy amados, nos ha relatado más fiel y exacto el origen de todas las cosas. Cuando tú quieres saber de la existencia del hombre, está en la Escritura. Cuando tú quieres saber de la creación paso por paso, está en la Escritura. Cuando tú quieres conocer a este Dios todopoderoso, está en la Escritura. Cuando tú quieres enamorarte y saber lo que le agrada y lo que él no le agrada, está en la Escritura. Maravilloso. Maravilloso es este Dios. Gloria a Dios. Para nosotros ya creer en ella y no ser engañados, hermano, tenemos la Biblia, tenemos la Escritura. ¿Cómo tú puedes ser engañado? A menos que la rechaces y creas, gloria al Señor, en otras cosas. Pero si tú crees en la sola Escritura y si tú crees, gloria al Señor, en la palabra de Dios, tal como está escrita, gloria al Señor, y hacemos lo que el Padre nos pide, entonces nosotros seremos los héroes de la fe de estos tiempos. Sí, mi amado, tú y yo. Porque ya los héroes de la fe ya pasaron de aquellos tiempos. ¿Quiénes van a ser los héroes de la fe de los tiempos de hoy? Tú y yo. En los tiempos de Cristo fueron los apóstoles. Ellos fueron los héroes de la fe. ¿Qué tenían ellos? La sola palabra. La sola palabra y la sola fe que había puesto Cristo en sus corazones. Por eso termina diciendo la Escritura, gloria al Señor, termina diciendo, debido a su fe, el verso 38 al verso 40. Te lo voy a leer para que solamente lo apunte. Dice, debido a su fe, todas esas promesas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros. ¿Para quiénes? Para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Cierro con estas palabras. Y si obedecieron a Dios, ellos, nosotros somos este grupo del versículo 38, 39 y 40. Nosotros somos el grupo del verso 40. Ese grupo de los cuales Dios ha preparado algo mejor, mira, algo mejor para perfeccionarnos en él, que es, pastor, la sola fe, la sola Escritura, la sola promesa que nos fueron entregados para creer y no ser desviados a ninguna forma de copia religiosa falsificada que nos desvíe de este Dios personal, de este Dios único. No te dejes desviar de este Dios grande, de este Dios que encontramos en la Sagrada Escritura perfecta, de este Dios eterno, de este Dios autosuficiente, de este Dios inmutable, de este Dios omnipotente, todopoderoso. Solamente Cristo, nadie más nos salva, nadie más necesitamos, solamente a Cristo necesitamos. Él es suficiente para el cristiano que le cree a la sola Escritura. Exactamente, mi hermano. Solamente a Cristo, solamente a Dios. Y fuera de Dios, dice la Escritura, no hay nadie quien salve. ¿Escuchaste? Fuera de Dios no hay nadie quien salve. Si alguien te dice que hay alguien más que te va a salvar, es una mentira. Es un engaño de desvío. Están equivocados. Están equivocados. Gloria al Señor. Solamente Cristo salva. Gloria a Dios.
Por eso hay que conocer su carácter y sus atributos de Dios, para que creamos en la sola escritura y entendamos que cuando el engaño viene o la confusión, podamos detectarla y ayudarle a todos aquellos que están confundidos y no pueden ver la luz de las escrituras. Yo bendigo este momento, mi muy amado, y ruego a Dios que use su palabra, que use la sola palabra con el poderoso Espíritu Santo, y que su gracia se extienda abundantemente sobre tu vida, para que tú puedas creerle a Dios y para que tú puedas salir de cualquier pensamiento religioso equivocado, para que tú tengas un encuentro con el Dios verdadero, el Dios de las Escrituras. Dios te bendiga, mi muy amado. Una vez más, soy el pastor Manuel Castro Jr. en la ciudad de Milpitas, California. No te olvides, cada vez que veas uno de nuestros videos, dale un like, inscríbete. Es increíble cómo no te has inscrito en el canal, gloria al Señor, de nuestro ministerio, cuando te estamos bendiciendo. Tu hijo de Dios que te congregas conmigo, dale like. Dale like a la palabra de Dios. Honra la palabra de Dios. Hónrala. Gloria al Señor. Dándole un like. Gloria al Señor. Compártelo. Alcanza a tus seres queridos. Alcanza a tus amigos. Mi muy amado, tú sabes que yo no tengo en contra de nadie nada. Pero necesito demostrar por medio de las Escrituras las confusiones. No quiero decir engañadores. No quiero ofender a nadie. Las confusiones que hay entre el pueblo creyente, porque no abren la palabra de Dios y no escudriñan las Escrituras, y están escuchando a gente confundida que ya los están descalificando de las redes sociales, porque están enredando más a la gente. Pero tú, mi amado, abre la palabra de Dios y deja que el Espíritu Santo te guíe. Dobla tus rodillas. Órale a Dios y dile: Señor, ¿es esto verdad? Tú velo, tú lo estás viendo, tú puedes leerlo. Dile: Señor, dame. Abre los ojos míos para poder entenderlo. Yo ruego a Dios que Dios te bendiga. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Que tú puedas, mi amado, descansar en la palabra. Que tú puedas abrirla. Y que sea Dios que te ilumine como iluminó mi vida hace 25 años atrás. 25 años atrás salí de las oscuridades de mi propio entendimiento. 25 años atrás salí de los engaños religiosos que yo tenía en mi vida. Y tuve que aceptar que estaba equivocado y que quería verdaderamente conocer al Dios de la Escritura y tener una relación con Él. Así que te bendigo con todo mi corazón y no te olvides que Jesucristo te ama y Él quiere bendecirte. En el nombre de Jesucristo nos vemos en nuestra próxima lección y en nuestro próximo video. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Solo llenas el lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que